La atención médica y satisfacer las necesidades de la salud de la población, particularmente la de los sectores socioeconómicos más necesitados, es una prioridad para cualquier gobierno. No obstante, esto no solo involucra aspectos técnicos y económicos, sino también una visión ética. ¿Se puede lograr un equilibrio entre los intereses económicos que tiene un médico al momento de ejercer su profesión con el derecho de los pacientes a recibir una atención de oportuna y también de calidad? Ese es el tema que abordaremos junto al doctor Jaime Barrows, pediatra y magíster en bioética. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, ¿usted cómo está? La primera pregunta tiene que ver con la ética. Me imagino en todas las profesiones, incluso nosotros los periodistas tenemos nuestra ética periodística, pero sobre todo en la medicina es muy importante la ética porque se trata de seres humanos. ¿Cómo logramos conciliar esos aspectos? El aspecto ético con el profesional, yo creo que requiere, por una parte, una formación importante en el aspecto ético en los estudiantes de medicina y una constante presencia del control ético durante el transcurso del ejercicio de la profesión. Doctor, ¿qué significa actuar con ética en salud? Significa primero tener presente el bienestar del paciente y el centro como centro de la práctica profesional. Y en segundo término, que toda la organización de salud además esté al servicio del bienestar de las personas. Eso es básicamente lo que significa la ética en salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando partíamos la entrevista haciendo este texto que tiene que ver con los intereses económicos y con la salud de las personas? Algo que se está cuestionando actualmente. Claro, el cuestionamiento va sobre todo desde el punto de vista de que los intereses económicos afecten la salud de las personas. En los temas que podríamos llamar como un conflicto de interés entre el interés de bien el profesional que está ejerciendo o las instituciones en generar recursos versus el interés del paciente a recuperar su salud, no necesariamente son incompatibles. El problema se genera cuando por el interés económico se empieza a afectar la calidad de las atenciones de salud a las personas. ¿Cómo lograr ese justo médico, doctor, en el sentido de que siempre la eficiencia es un ingrediente fundamental para que lograr, ¿no es cierto?, un consultorio que sea viable o un hospital que sea viable? ¿Cómo logramos ese equilibrio? Por una parte, obviamente es muy importante la calidad ética del profesional, o sea, un profesional bien formado éticamente y que además tiene un control importante de parte de los pares, y para eso es importante el empoderar a instituciones como el Colegio Médico con cierto control ético. Y por otra parte, que la organización del sistema de salud no fomente el conflicto de interés. Efectivamente, en países donde la organización, por ejemplo, es solamente pública, el conflicto de interés de generar ganancias para los médicos es un tema poco relevante. Pero obviamente nosotros vivimos en un país en que hay una convivencia de dos sistemas, un sistema público que trata de orientarse a servir a los pacientes y un sistema privado que quiere generar ganancias. Y en ese sentido hay un trasvasije de intereses entre uno y otro sistema, y que a veces hace que los estímulos estén mal puestos, en el sentido de que, por ejemplo, en el sistema privado haya estímulos para pedir más exámenes de los que se debe, o citar más veces al paciente de lo que se necesita, o indicar más cirugías de las que realmente se necesitan. Eso, por citar un ejemplo que salió hace poco en las noticias respecto de Brasil, que tiene una situación parecida a la nuestra, las diferencias que hay en las cesáreas entre el sector privado y el sector público. En el sector público se hacen las cesáreas que se necesitan, y en el sector privado se hacen muchas más de las que se necesitan. ¿Eso va en contra del juramento hipocrático que hacen los médicos? Yo creo que hay un margen respecto del juramento hipocrático. El juramento hipocrático dice muchas cosas en el interés del paciente, y muchas veces es muy difícil vislumbrar para el médico, estando dentro de un sistema, qué es lo que es el mejor interés del paciente, porque muchas veces en ese sentido que es la misma paciente o el mismo paciente el que está pidiendo determinado tipo de intervenciones. Entonces,
hay un juego ahí de equilibrio de qué es lo que creo yo desde el punto de vista de la medicina con respecto a lo que está demandando el paciente. Y por eso es que es tan difícil compatibilizar el tema de la libertad dentro del sistema de salud con la cosa técnica del bienestar del paciente. Doctor, usted habló del sistema de salud público y del sistema de salud privado y las diferencias entre ambos y de los incentivos, porque hay cifras que la verdad que uno puede tender a pensar que no están los incentivos en el sistema público, como por ejemplo 60-70% de los concursos públicos de alta dirección pública en salud pueden quedar desiertos o quedan desiertos. Claro. No, y no solo en la dirección pública, sino que también en los concursos y en los cargos para trabajar como médico clínico. Yo también, aparte de dedicarme a la cosa bioética, como ejerzo todavía como pediatra, trabajo en un servicio de urgencia público en que hay 18 cargos para pediatras y es acá en Santiago y están ocupados 12 o 13 por pediatras. El resto de los cargos son reemplazantes, que son médicos generales, porque no hay interés o no se ha logrado captar los profesionales que se han ido hacia el sector privado. ¿Por qué pagan mucho menos? Pagan más porque es más cómodo trabajar en el sector privado, se trabaja solo de día, o los que hacen turnos ganan mucho más. Y como además todo el sistema estimula la atención en el sector privado, por ejemplo, con una medida que en el último tiempo tomó el gobierno de darle acceso a la libre elección a los afiliados a FONASA que están en el nivel A, entonces se genera un estímulo para que se pueda ejercer más en el sector privado e ir dejando de lado el sector público. Doctor, ¿qué le parece esta nueva ley que fue promulgada sobre los derechos y deberes de los pacientes, que ya va a entrar en vigencia en octubre este año? A mí me parece una muy buena iniciativa. Yo tuve la oportunidad de participar en la confección del proyecto de ley sustitutivo en el año 2006. Creo que ha significado esto un gran avance de discusión a nivel del país. Hubo un proyecto original en el año 2001 que generaba un marco muy inespecífico y que tenía mucho discursivo y poco de lo concreto, y durante la tramitación con el proyecto sustitutivo y después con la tramitación en el Parlamento se fue acotando ciertos temas. Evidentemente hay muchas cosas que son discutibles y que son perfeccionables, pero yo creo que en lo grueso significa un avance en ganar derechos y en ir creando institucionalidad. Usted sabe que una cosa que encuentro muy importante dentro de la ley de derechos y deberes es que en los hospitales se crean y todos los hospitales tienen que tener algún comité de ética, ya sea propio o del servicio de salud correspondiente, al cual pueden acceder tanto los médicos como los pacientes cuando tienen dudas respecto a qué hacer desde el punto de vista ético con un caso clínico. Eso es muy importante, y también es importante, fíjese, estaba leyendo de los derechos que tiene y también de los deberes que tienen los pacientes, porque muchas veces se habla de lo que uno quiere, pero también lo que uno quiere hacer, la transparencia, cómo deben ser atendidos, y también por parte del paciente, cómo debe también estar bien informado sobre los reglamentos del centro de salud, también debe tener un respeto al personal, al quien lo va a atender, o sea, es un voy y vengo. Claro. Es súper importante el tema de la responsabilidad del paciente, pero en ese sentido yo creo que una cosa que tiene que ir también muy acompañada de esto es el tema de la educación de la gente, porque obviamente la gente que se atiende en el sistema público tiene un nivel educacional muchas veces que no entienden las indicaciones, o sea, hay una exigencia de la ley de entender las instrucciones, los reglamentos, pero la gente muchas veces no entiende esto. Entonces, esa exigencia yo creo que tiene que ir acompañada con una mayor educación en salud en general, y eso es parte de lo que se tiene que ver en el sector de educación y que tiene relación con salud. El autocuidado, la alimentación y todas esas cosas no solamente son responsabilidad de salud, sino que también de la sociedad en su conjunto a través de educación. Bueno, y también para todo el personal, los incluyen a ustedes, es tratar a las personas como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Yo creo que eso es tan importante, o sea, ponerse siempre en los zapatos de los otros. Sí. Doctor, quiero agradecer que haya estado con nosotros hablando de un tema que es tan importante para la salud de todos nosotros. Muchas gracias Muy a ustedes. bien. Bueno, y terminamos aquí el capítulo de hoy de Vida y Salud. Como siempre, los dejo con toda la programación de CNN Chile. Hasta pronto.